momento de conocimiento de una enfermedad nueva que es el COVID. Desafortunadamente ha costado mucho en tiempo y en vidas, pero vamos aprendiendo día a día y por suerte en estos tiempos récord, yo siempre lo comparo cuando en 1918 se produjo la pandemia de la gripe española. En realidad la española fue por un tema pura y exclusivamente, ahí estamos, Ahí pura y está. exclusivamente de un tema de seguridad era, porque claro, tanto los aliados no querían que se supiera esto de la gripe de esta gripe que había, esta epidemia, y bueno, después vino, se empezó a conocer en España, y esa sí que fue una gripe que también afectó mucho y mató mucha gente. Y bueno, y también nos sirvió, o nos sirve, mirando un poco atrás para ver qué es lo que está, a qué es lo que podemos esperar de esta pandemia en particular. A lo largo de la presentación voy a hacer una descripción un poco del virus para que por ahí entiendan cómo es que afecta tanto al organismo y cómo nos puede comprometer al organismo para llegar a estar en condiciones nuevamente de bucear. Voy a hacer un repaso de las manifestaciones clínicas, hablar un poco de la prevención, de la desinfección del equipo, que es tan importante en cualquier actividad de buceo, y después vamos a ver cuáles son las normas que se están utilizando para volver al buceo después de haber estado infectado por este virus. Por supuesto que este virus es de los coronavirus que conocemos nosotros, son 7, de los cuales 3 afectan al ser humano de forma bastante seria y complicada, podríamos decir. En realidad el virus no es un ser viviente en sí, sino que es un parásito que vive dentro de las células y utiliza cierta parte de las estructuras celulares para reproducirse. Y por supuesto que el objetivo es reproducirse para permanecer. No es que el objetivo final es matar a su víctima, a su contagiado, porque la realidad es que lo que quieren es multiplicarse y seguir multiplicándose para persistir. Lo que pasa es que hay veces que puede desencadenar la muerte, ¿no? En este caso los virus no son de ARN o ADN, en este caso es un ARN, y particularmente estos virus, coronavirus, se llaman corona casualmente porque tiene una cobertura proteica que los rodea, y es ahí donde están todas las estructuras por la cual adquieren el nombre de corona. Bueno, esta es una encuesta que me pareció interesante, que se hizo ya hace un tiempo y fue publicada en una revista muy seria. En realidad la publicó el blog, pero es de la revista Virology Blog, donde fíjense que el 30% consideraba que era un ser vivo, más o menos otro 30% que no, que era una estructura nomás. Algunos que estaban entre vivos y muertos y otros que ni sabían. En realidad el virus es un parásito intracelular que utiliza algunas organelas que están dentro de las células para poder multiplicarse. Y hay una cosa importante de esto de los virus, que es el tamaño. Si nosotros comparamos los virus con las bacterias, evidentemente las bacterias son mucho más grandes que los virus. Fíjense que, por ejemplo, nosotros acá tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos rojos que tienen más o menos 8 micrones de diámetro, y los podemos Doctor, ver, sí, con un disculpe que le microscopio interrumpa un óptico. segundo. ¿Sí? Usted está como administrador. ¿Sería tan amable de darle inicio el ingreso a los que se entraron últimamente? A los que A se ver, conectaron recientemente. yo teóricamente admitir a todos. Listo. Exactamente. Gracias, Doc. Disculpe la molestia. No, no hay problemas, no. Yo lo vi aparecer, pero no pensé que lo tenía que admitir Perfecto. yo. Bueno, eh, ¿y en qué va esto? En que el virus en sí es una partícula mucho más pequeña. Fíjese que nosotros estamos hablando acá de un micrón, que es la milésima parte de un milímetro,
y tenemos bacterias, y lo que es más chico ya siguen los virus, y los virus, el problema que tenemos es que al ser tan pequeños, tienen la posibilidad de meterse en cualquier otro lado. Y para poder ver un virus tenemos que recurrir sí o sí al microscopio electrónico, no nos queda otra opción. Y eso va de la mano del tamaño, que qué es lo que pasa con los compresores y el filtro del compresor. Los filtros que tenemos actualmente, que se tienen generalmente los compresores para comprimir aire para buceo, no detienen el virus, pero por suerte tenemos otro tema que es la temperatura que se genera dentro del compresor, que eso sí destruye a los virus. Entonces, bueno, eso nos ayuda a que el virus pueda entrar en las cámaras de compresión del compresor, pero por la alta temperatura que se genera ahí dentro, el virus realmente vive poco. Yo les dije que había 7 virus, que 3 eran los que más nos importaban porque eran los que más afectaban al hombre. El primero que apareció así como una infección importante fue el SARS-CoV en el 2002, que producía también un cuadro respiratorio como que estamos, como el SARS-CoV-2. Después en el 12 apareció el MERS-CoV-2, que apareció en Medio Oriente y también era un cuadro respiratorio bastante complejo, por suerte no tuvo una distribución muy grande. Y finalmente en el 19, bueno, tenemos este virus, el SARS-CoV-2, que también produce un compromiso del sistema respiratorio, aunque también afecta a otras partes del cuerpo, como voy a mencionar más adelante. La historia es muy cortita, empezó más o menos en diciembre del 19, perdón, apareció en China. En enero China le informó a la Organización Mundial de la Salud de la presencia de un virus que producía un cuadro respiratorio muy grave. A fines de enero apareció el primer caso en Europa. En febrero, a fines de febrero, el primer caso en Latinoamérica, y finalmente el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Y así seguimos hasta ahora con todo lo que venimos viendo que viene pasando a todo nivel. Produce, por supuesto, inicialmente una enfermedad respiratoria, ya lo sabemos todos, que ingresa por las vías aéreas superiores. Se transmite por los aerosoles o microgotas. Los aerosoles es lo que nosotros exhalamos sin darnos cuenta, sin verlo, a no ser que pongamos una luz bien perpendicular, podemos ver las microgotas saliendo de nuestra boca. Tiene un periodo de incubación relativamente corto, que eso es lo que hace un poco, yo les voy a mencionar un poco cómo es el protocolo que se utiliza en buceo comercial, para permitir que un buzo pueda entrar a subir a un buque. Por suerte la tasa de mortalidad es relativamente baja, es del 2%. Y como yo hablaba hoy más temprano, probablemente sea de origen animal, aunque yo creo que es un producto de laboratorio, pero eso es una opinión muy personal mía. No sé si alguna vez nos vamos a enterar dónde apareció este virus. Esto aparentemente está teniendo cada vez menos importancia la sobrevida que tienen distintas superficies, ya sea de vidrio, de la madera o en el metal o en el cartón o hasta en el aire. En el aire sería lo que más nos interesa porque el medio de contagio es por el aerosol que podemos respirar que esté contaminado con el virus, pero no hay hasta el momento ninguna evidencia científica de que haya habido un contagio de este coronavirus a través del contacto de un paciente sano con alguna superficie y que esa fue la forma de contagio. Pero lo importante de esto es que casi el 80% de los pacientes que se contagian lo pasan en su casa con síntomas muy leves, tipo gripe. Un cuadro gripal con dolores musculares, fiebre. El 15% por ahí, alrededor del 15%, requieren internación por un tiempo y el 5% terminan en internaciones en terapia intensiva, casi todos con necesidad de respirador.
Y aquí hay una cosa importante que yo creo que debemos remarcar, que es el periodo de incubación desde que uno tiene contacto hasta que aparecen los primeros síntomas, pasan más o menos de 5 a 7 días, y el crecimiento de los anticuerpos que se pueden detectar en sangre. Inmediatamente podemos detectar una inmunoglobulina, que es la M, pero también desaparece muy rápido. A las 3 semanas ya no existe más, así que no sabemos qué es lo que pasó después. Pero sí nos da la posibilidad de dosar esta otra inmunoglobulina, que es la G, que dura un poco más. Hasta un mes y medio la podemos detectar en sangre. Pero si nosotros tenemos un paciente que hacemos un estudio antes de los 5 días, es muy probable que nos dé negativo y por ahí después sigue evolucionando y ese individuo estaba contagiado y después empieza a desarrollar los síntomas. Así que esto es lo que se toma en cuenta, este periodo de estadio asintomático, para aislar y observar a un individuo para determinar a ver si realmente es portador del virus y eventualmente es una fuente de contagio. Por supuesto, el único tratamiento que hay hoy en día es la prevención, que ya sea con vacunas para generar anticuerpos o ya sea con medidas preventivas para evitar tomar contacto con el virus. Aunque ustedes habrán leído en las informaciones últimas, o por ahí no, el laboratorio Merck ha desarrollado un medicamento que aparentemente es muy efectivo en los trabajos de investigación, ha demostrado mucha eficacia en disminuir no solo el peligro de internación de los pacientes graves, sino también ha disminuido la mortalidad a la mitad o un poco más. Y eso sí ya sería, entre comillas, le podemos llamar un antibiótico, que en realidad no es un antibiótico, es una droga antiviral que actúa contra el virus deteniendo su infección y su reproducción, lo que hace que el cuadro sea mucho más leve. Pero lo más importante es la prevención. La prevención es fundamental en todo esto y es lo que tenemos que hacer todos cuando estamos involucrados en alguna actividad de buceo. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es prevenir o minimizar las posibilidades de que el buzo se contagie. ¿Qué es lo que va a hacer antes de viajar? Y yo les voy a mostrar cómo se hace el screening de los buzos para que tengan una idea antes de embarcar en una operación de buceo. Cuando yo no puedo realizar un screening real con PCR, PCR es la prueba diagnóstica que todos conocemos con el hisopado que nos hacen nasal, antes era nasal y faríngeo, ahora es nasal solamente, y eso detecta la presencia de estructuras del virus. No quiere decir que uno, si es PCR positivo, es portador del virus, porque muchos pacientes infectados que han tenido la infección, después de por ahí unos meses le hacen en PCR y sigue dando positivo. Eso no quiere decir que tiene el virus, seguramente que si está asintomático, seguramente que va a tener alguna parte del virus que se pueda detectar con esta determinación. Más o menos pasó lo mismo cuando yo comentaba hoy que el año pasado, cuando se desató toda esta pandemia, yo estaba en Europa y en París encontraron por PCR, les dio positivo las aguas cloacales de París. Y eso no quería decir que el virus andaba flotando en las aguas cloacales, sino que había partículas del virus que se detectaban y por la reacción daba positivo, pero eso no era sinónimo de que el virus estaba con capacidad de infectar. Donde sí se puede hacer el screening, hay que hacer un aislamiento de 5 días y después realizar el hisopado y esperar. Por ejemplo, hoy en día el protocolo para embarcar en un buque estos de buceo que hacen de buceo comercial, que hacen buceo offshore, los buzos tienen que aislarse en una habitación, en un hotel, en la zona donde van, que normalmente es o Comodoro Rivadavia o en Río Grande. Hacen el aislamiento, cada buzo en una habitación, durante 5 días no se puede salir de la habitación, al quinto día le hacen un hisopado y los que son negativos, entonces esos sí van a ir a embarcar al buque. Porque ustedes imagínense, ya ha pasado, no acá por suerte, pero en Brasil hubo un contagio por mal control de los tripulantes que embarcaron y de los 15 tripulantes, 12 terminaron
internados con COVID. Y en México sí hubo un caso más grave, que fueron 5 buzos que estaban saturados, viviendo dentro de un sistema de saturación. Los 5 buzos tuvieron COVID, todos con síntomas graves. Hubo que realizar descompresión de emergencia y hubo después que trasladarlos a una unidad de terapia intensiva, 4, y uno quedó en una habitación común. Pero fíjense lo que puede significar juntar a un grupo de gente que está en una embarcación donde convive con gente portadora y se terminan contagiando todos. Entonces, ese es el procedimiento para embarcar, para evitar llevar el virus a bordo. Y si los buzos están asintomáticos y dio PCR negativa, bueno, entonces pueden irse a operar al buque y hacer sus actividades de buceo. Por supuesto que en el sitio de buceo, cuando hablamos del sitio de buceo, hablamos de lugares donde conviven los buzos. No es el caso de los buzos recreativos, pero sí los buzos recreativos tienen que hacer un tratamiento muy individualista de aislamiento y utilización del equipo. Por ejemplo, promover el distanciamiento social. Limpieza y desinfección de todo el área donde están trabajando o donde están operando los buzos. Es bastante común que por ahí los buzos se junten a bucear recreativamente, después salen del agua y cuando están en esa excursión de buceo después se juntan a comer todos y comparten todo. Entonces lo ideal es tratar de mantener distanciamiento social y por supuesto desinfectar las áreas con algún antiséptico del tipo de, ya vamos a hablar un poquito de amonio cuaternario, que es lo que ha dado un buen resultado para limpiar superficies. Y por supuesto que el lavado de manos debe ser frecuente para minimizar el contagio. El jabón es un excelente elemento para desinfectar, pero ya les voy a contar que se requiere de una acción mecánica para que el jabón actúe bien. En buceo comercial se desinfecta tanto la cámara por dentro, los controles de comunicaciones, los cascos de buceo, y en buceo recreativo lo que hay que limpiar es el equipo de respiración del buzo. Las máscaras son fundamentales porque es todo lo que está en contacto con el aerosol que produce el buzo y que eventualmente puede estar contaminado. Como yo les dije, la temperatura es un buen elemento a considerar para destruir al virus. Los compuestos de amonio cuaternario, la lavandina, la lejía y el agua y el jabón. Voy a mencionar un poquito cada uno, porque todos estos agentes que yo les mencioné actúan destruyendo esa capa protectora que tienen estos coronavirus. Entonces los hacen sumamente, si nosotros podemos atacar con elementos que no son muy agresivos esa capa protectora, evidentemente vamos a andar muy bien para destruir su capacidad de infección. Y aquí empezamos con el calor. El calor, yo les mencioné que en el compresor se genera una temperatura importante. Hay compresores que en la cámara de compresión llega a subir la temperatura hasta 120 grados y eso mata a los coronavirus. El problema es que no hay filtro que filtre la partícula viral. Hasta el año pasado que salió Bauer, diseñó este filtro que tenemos aquí abajo de la diapositiva, que es un filtro que tiene luz ultravioleta. Entonces todo el aire que pasa por el filtro no solo tiene un filtro EPA para retener al virus, sino que también si algún virus pasa es destruido por la luz ultravioleta. Hasta donde yo sé es el único filtro que han construido. Seguramente que debe haber otros porque esto es una industria comercial, la del buceo es otra, como cualquier otra industria comercial, y seguramente que todos han ido sacando sus filtros o más o menos haciendo cosas como para que el virus no pase al aire comprimido que respiran los buzos. El tema de la presión no está comprobado con este virus, con el SARS-CoV-2, pero se sabe que virus similares como el de la influenza de la gripe, soportan altas presiones sin problema y sobreviven sin ningún problema. En cuanto a los agentes químicos que se utilizan como desinfectantes, el
El agua oxigenada, peróxido de hidrógeno al 0,5% es efectivo. Yo siempre les digo, hay que ver cómo usamos y en qué lo usamos, porque muchas veces los productos que utilizamos o que tenemos a la mano son efectivos contra el coronavirus, pero por ahí son bastante agresivos para el equipo de buceo en este caso o para las personas. Cloruro de zanconio al 0,05% también es efectivo para estos coronavirus. El alcohol etílico, ya lo sabemos, 60-70% anda muy bien, pero ojo con las piezas de buceo porque se devora los zorrines. Uno le empieza a poner alcohol, alcohol, alcohol y los zorrines terminan disolviéndose, por así decirlo. Los compuestos de amonio cuaternario y el hipoclorito de sodio están excelentes para controlar el virus, pero ustedes saben que el hipoclorito de sodio o la lavandina es un agente muy oxidante y tanto oxida la pared del virus como las superficies como los metales. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar hipoclorito de sodio para combatir o limpiar los equipos de buceo, vamos a terminar oxidando todo el equipo. Los compuestos de amonio cuaternario son muy utilizados, actúan repeliendo el agua y eso reacciona con la pared del virus, lo que hace, le rompe la pared, entonces produce la destrucción del agente causal de la infección. Hay de distintos tipos, se anda muy bien para limpiezas de superficie. Nosotros particularmente en nuestra cámara utilizamos otro producto también de producción nacional bajo licencia, es un desinfectante de origen francés que se llama LT8 del laboratorio Adox y se usa mucho en los hospitales tanto para limpiezas de superficies como los colchones de los pacientes con COVID, como también se usa para la limpieza y desinfección de elementos de endoscopios, por ejemplo, para los que se usan endoscopías digestivas altas y bajas y algunos otros elementos quirúrgicos se usan y anda muy bien. Y la particularidad que tiene, que si bien es un agente oxidante que reacciona con la pared viral, pero tiene un componente que evita que oxide los metales. De esa forma lo podemos usar para desinfectar el equipo de buceo. De hecho se usa en metales con fines quirúrgicos y no tiene ningún problema. La lavandina es el hipoclorito de sodio, lavandina la conocemos como lejía, se conocía antes, los jóvenes lo conocen como lavandina, pero en mi época de chico yo lo conocía como lejía también. Para que sea efectivo tiene que tener unas concentraciones determinadas y depende esto que está aquí abajo, yo le puse esta foto en particular, la marca no tiene nada que ver, pero era el que yo tenía a la mano. Hay que fijarse qué cantidad de cloro tiene por litro. Hay dos presentaciones, una de 25 y una de 50 gramos por litro. Entonces, eso es lo que se consigue en el mercado. La concentración recomendada es que tenga 500 partes por millón de cloro. Y para lograr eso, tenemos que diluir. Por ejemplo, si tenemos esta lavandina que tiene 25 gramos de cloro por litro, entonces vamos a poner 20 mililitros de lavandina en un litro de agua. Ahora, si tenemos la otra lavandina que tiene el doble de concentración, es decir, que tiene 50 gramos por litro de cloro, vamos a poner en lugar de 20, vamos a poner 10 mililitros de lavandina en un litro de agua. De esa forma tenemos una concentración de cloro que es de 500 partes por millón, que es suficiente para controlar al virus, para destruir al virus. El agua y jabón es muy efectivo. Tal vez es la más efectiva de todas, por eso se recomienda mucho que nos lavemos las manos, no solo con alcohol, sino con agua y jabón. Para superficies y manos está muy bien, pero yo les remarqué acá que se requiere una acción mecánica. Es decir, que yo necesito cepillar lo que estoy limpiando o frotarme las manos cuando me estoy lavando las manos. Y yo, un equipo de buceo, no tengo la seguridad de tener acceso a todos los recovecos que tiene por decir, una segunda etapa.
Yo puedo sumergirlo, pero si yo no le someto a la fricción con un cepillo, no voy a tener una desinfección muy efectiva. Entonces, es muy bueno para superficies porque tranquilamente podemos limpiar con agua y jabón un cepillo y todo va muy bien, pero no para limpiar equipos de buceo. Y cuando nosotros buscamos alguna sustancia para verificar a ver si es efectiva contra el SARS-CoV-2, tenemos por suerte dos lugares donde buscar. Uno es la Administración de Protección Ambiental de Estados Unidos, donde tienen una lista N, que son los desinfectantes efectivos para ser utilizados contra el SARS-CoV-2. Ahí está el QR, está la página, si quieren entrar, uno al ingresar ingresa y se encuentra con esto, la lista N de desinfectantes contra el SARS-CoV-2 e ingresa ahí y lo que se encuentra es esto, algo así. Una lista de drogas, el agente activo cuál es, por ejemplo, este es un amonio cuaternario, derivados del amonio cuaternario, bueno, estos son otros hipoclorito de sodio, y hay uno muy utilizado que es este que está acá abajo de todos, que se usa mucho en buceo para la limpieza de las cámaras de descompresión y los sistemas de saturación. Se usan estos agentes que son liberadores de oxígeno. Entonces, esto nos da también este listado de todas estas drogas. Tenemos en la primera columna el número de registro de la EPA, de esta administración de administración ambiental, de control ambiental. Entonces podemos verificar a través de ese número, podemos verificar las actualizaciones que existen sobre esa droga en particular. Entramos en este QR, esto nos lleva a la lista de pesticidas y en este lugar acá copiamos el número que tenía en la primera columna y nos va a dar acceso a todas las actualizaciones de esa droga en particular. Yo usé este Vicon S, que es este producto comercial, este es el nombre comercial, y lo que me fijo acá son las actualizaciones. Y la última actualización es de octubre del 19. Y de octubre del 19 yo me fijo el prospecto, por así decir, y me dice todo esto. Estamos hablando de octubre del 19, cuando todavía no existía la pandemia de SARS-CoV-2, pero sabemos que es efectivo contra el coronavirus. Este en particular viene en 3 elementos, es decir, se mezclan 3 elementos, viene un principio activo, un activador, uno es en polvo, después el activador es líquido y eso se mezcla con agua. Y eso nos da una solución que nos permite no solo introducir equipos para que queden en remojo requiere un tiempo de exposición de 10 minutos para que sea efectivo, después se saca, se enjuaga, se seca y se acabó, se puede utilizar inmediatamente de secado. Pero esta es la forma en que podemos acceder nosotros a este listado de elementos que son efectivos contra el SARS-CoV-2. Por suerte yo les decía que tenemos dos. Este en Estados Unidos, que vimos recién, que yo les mostré de ejemplo, y este otro en Europa. Tenemos acceso por QR y ahí tenemos acceso sin lugar a dudas a un listado muy completo con toda la actualización más nuevita en lo que hace a su efectividad, efectos adversos, modos de uso y demás. Pero bueno, ¿qué pasa cuando un individuo que es buzo o que practica buceo se contagia? Y después, ¿qué pasa cuando queremos que vuelva a bucear? Este es un tema, una pregunta muy recurrente desde ya hace un tiempo. Por suerte las cosas se han ido aclarando, se han ido facilitando incluso para poder entender cómo actúa o cómo hace daño este virus y consecuentemente qué es lo que tenemos que hacer para poder bucear sin problemas. Yo ya les mencioné anteriormente que es un virus que compromete no solo la parte respiratoria, sino que también produce procesos inflamatorios, no solo en el pulmón, sino en el corazón, en la pared del corazón, lo que nosotros llamamos miocarditis,
Eso genera ciertos grados de insuficiencia o no, genera derrames tanto pleurales, que ustedes deben recordarlo esto por las pleuras y el neumotórax y demás, y también el corazón está envuelto en unas membranas similares a la pleura que se llama pericardio. A veces producen también inflamación a nivel en esas membranas alrededor del corazón y del pulmón, que hacen que uno temporalmente siga inactivo para bucear. Pero si nosotros recordamos íntimamente cómo era que trabajaba el pulmón, el aire que respiramos viene por los bronquios, los bronquiolos, y llega a los alvéolos, que es lo que nosotros llamamos la unidad funcional del pulmón. ¿Por qué? Porque es ahí donde se produce el intercambio de gases entre el gas que respiramos y la sangre de los capilares, ya sea el capilar arterial y el capilar venoso posterior. Ahí se produce el intercambio de gases y cualquier proceso que actúe a este nivel, que nosotros llamamos la membrana alvéolo capilar, que es la membrana entre el alvéolo y el capilar, van a alterar la normal oxigenación o transporte de gases a ese nivel. Y es uno de los puntos críticos de esta infección, la oxigenación. Nosotros podemos respirar altas concentraciones de oxígeno, pero llegan a este lugar que está muy inflamado, y si está muy inflamado no permite el pasaje ni de oxígeno al capilar, ni de anhídrido carbónico del capilar hacia el alvéolo. Entonces ese es un lugar bastante crítico donde puede afectar. Pero después, este virus es tan complejo que no solo actúa localmente donde llegó el virus e infectó y produjo el cuadro inflamatorio, sino que después desencadena una respuesta en nuestro sistema inmunológico, que es lo que todos conocemos o habrán escuchado como la cascada proinflamatoria. Esa cascada proinflamatoria lo que permite es que se genere un proceso inflamatorio discúlpame, está viendo de silencio, en cualquier parte del cuerpo, y ese proceso inflamatorio nos afecta. No me saques la mano, sopla. Ese proceso inflamatorio, esa cascada proinflamatoria, lo que nos puede llevar a producir es malformaciones o que se alteren la normal estructura de los capilares que tenemos, sobre todo a nivel pulmonar. Esta es una estructura normal donde tenemos la arteria pulmonar que llega a los capilares. En los capilares se produce el intercambio en los alvéolos y después entra el oxígeno y va por las venas pulmonares y llega hasta el corazón. Pero este proceso inflamatorio genera a veces que se generan estas malformaciones. Entonces yo siempre le digo a los buzos que nosotros buceamos gracias a que tenemos en el pulmón esta estructura de filtro, porque como ustedes deben recordar, durante el buceo se producen burbujas en la descompresión. Eso es casi sine qua non, se producen casi siempre. Y las burbujas vienen por el sistema venoso, llegan al corazón derecho, que son la aurícula y el ventrículo derecho, y de ahí pasan esas burbujas a las arterias pulmonares que llegan al pulmón. Vienen por acá y cuando llegan acá estos capilares, que son bien finitos, si las burbujas no tienen un tamaño mayor a 30 o 40 micrones, van a eliminarse a través de los alvéolos y vamos a sacar el nitrógeno de esa manera. Pero ¿qué pasa si las burbujas son más grandes? Y bueno, van a quedar atrapadas ahí y no van a pasar por el filtro este. Pero si yo tengo un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio me genera esta formación de estos vasos grandes, entonces lo que voy a tener burbujas que en lugar de quedar atrapadas en los capilares, van a venir por acá, van a pasar a las venas pulmonares, de ahí van a ir al corazón izquierdo y nos van a producir alguna lesión. Sobre todo lo que conocemos como
aeroembolismo arterial gaseoso, que en realidad en este caso sería paradojal, porque no es por una sobredistensión en el pulmón, sino que pasa por nosotros lo llamamos shunts arteriovenosos, o comunicaciones anómalas entre las arterias y las venas a nivel pulmonar. Entonces nos producen cuadros neurológicos de descompresión que no tendrían que ocurrir. Pero desde el punto de vista respiratorio hay otra cosa que nos joroba. Ustedes tienen que recordar, ley de Dalton, no quiero que se agarren la cabeza, pues se las nombro nomás, pero presión parcial. Nosotros a medida que bajamos en el agua, empieza a aumentar la presión absoluta y eso lleva de la mano a que las presiones parciales de los gases que componen, en caso que estemos respirando aire, el aire, que serán groseramente nitrógeno y oxígeno, van a aumentar también. Para que tengan una idea, si nosotros bajamos a 30 metros, equivale a 4 atmósferas absolutas, la densidad del gas va a aumentar 4 veces. Es decir, el aire va a ser más denso que si lo estuviésemos respirando en superficie. Pero el trabajo ventilatorio que nos genera mover ese aire más denso se va a aumentar al doble. Eso nos va a generar un mayor aumento de producción de anhídrido carbónico y un mayor esfuerzo para movilizar esa columna de gas que está moviéndose en nuestro árbol respiratorio. Y si nosotros tenemos un pulmón que está medianamente herido, inflamado, eventualmente con alguna fibrosis, porque esa es otra de las complicaciones a nivel pulmonar, que es la cicatrización de todo este proceso inflamatorio en el pulmón, que es la fibrosis. Entonces yo voy a tener un problema de endurecimiento, y si se me endurece mucho el alvéolo, ya no va a ser tan elástico y no va a soportar los cambios de volúmenes y se va a romper mucho más fácil. Ustedes seguramente lo van a entender si yo les digo que tengo una barrita de plomo y la puedo doblar y no se parte. Pero si yo tengo una de acero inoxidable que es mucho más rígida y la quiero doblar, lo más probable es que se me parte y que no la pueda doblar. Lo mismo pasa en los alvéolos. Se hacen más rígidos, entonces se rompen más fácilmente. Y de esa manera, entonces no soportan los cambios de volúmenes dentro de los alvéolos. Entonces el COVID es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene una lesión a nivel pulmonar, una lesión que se agregó a nivel vascular y capilar, que es tromboembólico, produce coágulos dentro de la sangre, sobre todo venosa, y esos coágulos van a ir a tapar la circulación. Por eso nosotros le llamamos cuadro tromboembólico. Y el cardiovascular. El cardiovascular puede manifestarse como arritmias o puede manifestarse como este proceso que yo les mencioné de la miocarditis, que va a producir la inflamación de la pared del corazón, lo que va a hacer que no funcione como está funcionando normalmente. Entonces va a presentar ese individuo una intolerancia al ejercicio, porque cuando exijamos al corazón para que en una actividad como es el buceo aumente la demanda de sangre que circule, ese corazón no va a estar en condiciones de bombear. Esto es una bomba que funciona para que circule en un circuito hidráulico la sangre. Si la bomba no está bien en condiciones, no puede bombear la cantidad de sangre que necesite ese cuerpo, entonces vamos a tener algún tipo de problema. Y yo les mencionaba hoy lo de las burbujas y les traje 2 ejemplos. Después de hacer un buceo a 30 metros por 45 minutos, esto es una imagen de un ecocardiograma. Nosotros tenemos, esta parte es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda. Y esta es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Ven esos puntitos blancos que aparecen ahí que se mueven? Esas son las burbujas que normalmente se forman en estos buzos, en este caso particular. Se hicieron en un simulador, en el Nemo 33, ahí en Bruselas. Después de hacer un buceo a 30 metros por 45 minutos. Pero no produjeron ningún síntoma de enfermedad de descompresión. Esas son las burbujas que, si se encuentran con la circulación capilar de pulmón, van a quedar atrapadas ahí en el pulmón. Pero si esa estructura capilar
está puenteada por una dilatación de los vasos por el proceso inflamatorio que se produjo a nivel de los capilares de la pared alvéolo capilar, entonces van a pasar directamente hacia el corazón izquierdo y vamos a tener lo que conocimos como la embolia paradojal. En este otro ejemplo por ahí lo van a ver mejor porque es en blanco y negro, no es así en ese color. Esto que ustedes ven acá esta de acá es la arteria subclavia, una arteria que pasa por debajo de la clavícula, y esta es la vena. Todas estas cositas blancas que ustedes ven acá son burbujas que están viniendo del miembro superior y van hacia el corazón. Son burbujas que se forman pero que no van a producir síntomas. Lo mismo que antes, llegan al corazón derecho, a la aurícula, después al ventrículo derecho, de ahí a las arterias pulmonares, y si el pulmón lo tenemos enfermo, esas burbujas van a aparecer del otro lado y vamos a sonar. Es decir, lo que vamos a sonar es más o menos esto. Esto es una animación de lo que está pasando normalmente con la sangre que viene circulando por el capilar y de golpe se rompe esa red de filtro y las burbujas empiezan a pasar a las venas pulmonares, van por las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo, es decir, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y terminan muy frecuentemente subiendo por las carótidas y terminan en el cerebro dando un cuadro neurológico grave. Pero ahora vamos a ver un poquito qué es lo que pudimos ver médicamente de los compromisos de esto que estuve hablando hasta ahora. Sistema cardiovascular y respiratorio o cardiorrespiratorio. Y lo primero que pasó con esta pandemia, yo no sé si ustedes se acuerdan, el Diamond Princess era un buque de pasajeros muy grande que anduvo deambulando por todos lados porque nadie lo quería recibir, porque tenías pasajeros con síntomas de ser portadores del COVID o de padecer COVID. Entonces anduvo de aquí para allá hasta que finalmente pudo recalar en Japón. Le dijeron, bueno, vamos a recibirlo. Y en Japón, cuando llegaron, el 73% de los 104 pasajeros que fueron controlados, que del grupo que se separó, se controlaron todos 643, pero 104 fueron los que se incorporaron al estudio, el 73% no tenían síntomas y el 27% sí tenían síntomas. Pero de ese 27%, la mitad tenían imágenes patológicas o imágenes malas que indicaban que tenían compromiso pulmonar. En la mitad de los pasajeros, de este 27%, la mitad tenía problemas respiratorios y la otra mitad no tuvo problemas. Es decir, que ya estamos viendo en una etapa aguda o inicial que produce algún compromiso que se puede objetivar o mirar o ver a través de una tomografía. Después otro artículo que publicó el doctor Harting en Austria, que fue en realidad, él es un médico intensivista, estaba en su puesto de trabajo y entre todos los pacientes que vio recibió a 6 buzos jóvenes infectados por COVID. Y de esos 6 buzos jóvenes, 4 buzos tuvieron las imágenes de tomografía que indicaban que tenían algún grado de lesión en el pulmón. Y 2 tuvieron una baja oxigenación de la sangre cuando se le hizo una prueba de tolerancia al ejercicio. Empezaron a moverse, a caminar en una cinta, y una vez que el organismo empezó a demandar mayor cantidad de oxígeno, se observó que la oxigenación era baja, lo que estaba indicando que había un problema a nivel pulmonar que no permitía el pasaje de oxígeno desde el alvéolo hacia los capilares. Y de los 6 en total, 2 tuvieron una respuesta de espasmo bronquial al ejercicio que no la tenían antes. Es decir, que estamos viendo que este SARS-CoV-2, este virus, compromete al sistema respiratorio. ¿Y qué nos compromete? Bueno, todo esto que estamos viendo ahora pueden comprometer nuestra aptitud para el buceo. En el momento agudo seguramente que va a ser importante para no permitir que bucee, no permitir. Yo siempre digo, yo no soy el policía de acá, soy un médico que puede asesorar a un paciente, a decirle, mire, usted tiene esto, esto y esto, o yo le aconsejo que usted no bucee.
Después cuando se va de consultorio, hace lo que quiere. Pero bueno, acá estamos viendo que ya hay compromisos, tanto del tejido, si nosotros lo vemos en una tomografía, quiere decir que es una lesión bastante importante. Ahora, la otra que sea en los bajos niveles de oxigenación en el ejercicio, nos está dando un poco más de una evaluación funcional de cómo está funcionando la oxigenación a nivel pulmonar. Y si baja la oxigenación en la sangre, quiere decir que no está funcionando muy bien. Pero después pudimos recurrir en realidad a otro tipo de enfermedades, como vamos a ver ahora más adelante, sobre las primeras infecciones, que eso sí nos dieron un registro con una evolución de hasta 15 años. Porque recuerdan que el primero SARS ocurrió en el 2002. Entonces tuvimos un montón de tiempo para ver cómo evolucionaban los enfermos de aquella época, que no deja de ser, no es este virus en particular, pero es de la misma familia, un coronavirus. Otro trabajo con 58 infectados asintomáticos, es decir, son los pacientes que dan la PCR positivo, pero que no tienen síntomas muy importantes, eventualmente un poco de moco y nada más. Pero si ustedes se fijan, estos 58 infectados en este trabajo que se publicó, la tomografía de pulmón fue patológica en el 94%. Y ese 56% que yo pongo acá en vidrio esmerilado, esta lesión en tomografía es la característica y bien típica que casi es un diagnóstico, hace diagnóstico de infección por COVID, porque es un proceso inflamatorio bastante particular. El 27%, es decir, una cuarta parte de este 58 infectados, a los 3 o 5 días tuvo fiebre, tos y cansancio. Y la imagen, casi el 80%, esa imagen que inicialmente estaba en la tomografía, se desapareció. Yo aquí les traje unos ejemplos como para que vean, nada más a título ilustrativo, pero estas fueron las lesiones. Esto blanquito que se ve ahí al costado marcado con la flecha es al ingreso, y esto acá ya ven que ya no está más. Acá también, acá atrás, esta imagen blanquita que está en la punta de la flecha, y acá ya desapareció. Es decir que, por suerte, muchos de estos cuadros respiratorios desaparecen con el tiempo. El tema es que hay que darles tiempo. No es que uno dice, bueno, listo, ya está. Y estos son trabajos que nos permitieron evaluar pacientes infectados con otro coronavirus que apareció en el 2002. 46 sobrevivientes a los 3 meses del alta médica de haber padecido el SARS, el virus inicial de principio de este siglo, el 50% tuvieron pruebas funcionales normales, el otro 50% no. Pero por suerte fueron todas leves las secuelas que le dejó a los 3 meses. Es decir que estos coronavirus eventualmente producen la infección, pero más o menos se manejan. Ahora, este es otro trabajo con 110 sobrevivientes, que se le hicieron controles a los 3 y a los 6 meses. Gente joven, porque eran todos pacientes, eran individuos que trabajaban en hospitales. El 30% tuvieron radiografías de pulmón anormales a los 6 meses. El 15%, esto que yo les puse acá, test de difusión del monóxido por debajo del 80% de valor normal, nos está indicando que tienen algún proceso inflamatorio que hasta los 6 meses le duraba y que no permitía la difusión de gases a nivel de esa membrana entre el alvéolo y el capilar. ¿Sí? Y todos a los 6 meses tuvieron un test que evalúa el test de la marcha, esto que se lo hace caminar durante 6 minutos y se le va controlando la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria, tuvieron respuestas por debajo de lo que se considera normal. Es decir, que a los 6 meses de haber padecido una infección por un coronavirus, tenían secuelas pulmonares. Y eso se lleva muy mal con la actividad de buceo. Otro trabajo, fíjese, 15 años de la alta médica. También estoy hablando de esa época, del 2000, de principios de siglo. 71 sobrevivientes, a 15 años se le hizo el seguimiento. Casi el 40% a los 15 años,
la tomografía indicaba que tenían lesiones pulmonares. Las pruebas funcionales respiratorias, más o menos en el 40% de los pacientes, también dio mal. Y bueno, en realidad esto de la necrosis aséptica de la cabeza del fémur es la muerte del tejido óseo de la cabeza del fémur, que es en la cadera. Esto se produjo porque estos pacientes, como los de ahora, ustedes habrán escuchado la dexametasona, que anda muy bien para minimizar esta respuesta de la cascada proinflamatoria, es un corticosteroide. Y esos corticosteroides se usan en altas dosis y producen, una de las cosas es necrosis de la cabeza del fémur, que no tiene nada que ver con buceo en este caso. La necrosis de la cabeza del fémur sí se produce en buceo como enfermedad profesional de los buzos, sobre todo cuando hacen buceos profundos con descompresiones no muy santas que digamos. Se ve mucho en buzos artesanales, que los perfiles que hacen son bastante agresivos, muy descontrolados, y con el tiempo aparecen con dolores en la cadera y uno hace una resonancia y se encuentra que hay tejido, lo que se llama una osteonecrosis disbárica. ¿Qué es eso? La necrosis de la cabeza del fémur, pero relacionada con los cambios de presión y una serie de fenómenos que ocurren por no respetar bien la descompresión. Pero bueno, para ir finalizando un poco, se empezaron a ver más publicaciones de este coronavirus, porque ya llevamos casi 1 año y medio de estudios y publicaciones y observaciones y demás. Entonces, empezamos a poder hacer referencia, teniendo en cuenta lo de los otros coronavirus, a estos coronavirus, a este SARS-CoV-2. Y entonces la Universidad de California en San Diego, que tiene un centro de investigaciones muy importante, muy abocado al buceo y a las actividades subacuáticas en general, dividió a los buzos en 4 categorías. La categoría 0 son los buzos que no tuvieron síntomas, sin antecedentes ni que se sospeche que hayan tenido COVID. La categoría 1 son los buzos asintomáticos, que no tuvieron síntomas o síntomas leves, como puede ser resfrío, con antecedentes de tener infección de COVID. Es decir, que le han hecho un PCR que fue positivo. Los categoría 2 son los buzos asintomáticos, pero que actualmente están asintomáticos, pero que sí tuvieron síntomas moderados de COVID. Eventualmente requieren una internación de control, no de terapia intensiva. Perdón, me fui para adelante. Y los categoría 3 son los buzos que hoy están asintomáticos, pero que tienen antecedentes de una infección muy grave, que eventualmente hasta requirió respiración, asistencia ventilatoria. Porque si hoy tengo un buzo que es sintomático y ya me estoy diciendo que este buzo no va a poder bucear, pero todos estos son buzos asintomáticos al momento del control o de la consulta. Bien, ¿qué hacemos con los buzos que no tuvieron ni sospecha de tener COVID y que están hoy asintomáticos? Si son buzos recreativos, se hace de acuerdo el examen médico, de acuerdo a lo que se establezca en su país, en su zona, en su club, lo que puedan hacer. Es decir, se harán controles todos los años, se harán cada 2 años o cada 3 años. En buceo comercial se hace el examen anual médico, que se hace de acuerdo con los 2 organismos que regulan el buceo comercial, que son ADCI en América e INCA en Europa, y una radiografía de tórax cada 3 años. Es decir, estos son personas sanas que no tuvieron COVID o que se sospecha que no tuvieron, entonces los controles se hacen de esta forma. Ahora, si yo tengo los buzos de categoría 1, que son esos asintomáticos que tuvieron síntomas leves de COVID con PCR positivo y demás, entonces lo que yo tengo que hacer a un buzo recreativo es pedirle una radiografía de tórax. Si me llega a informar que tiene alguna señal de que hay algo anormal en esa radiografía, entonces voy a pedir una tomografía de tórax. Hacerle pruebas funcionales respiratorias y prueba de tolerancia al ejercicio. La prueba de tolerancia al ejercicio ya la mencioné. Andar de aquí para allá 6 minutos y ir viendo a medida que va pasando el tiempo a ver cómo está saturando esa sangre. Y lo que yo generalmente les pido a los buzos, en este caso y en otros también con más complicaciones, es una
ergometría con ecocardiograma, lo que se llama acá ecoestrés, con oximetría de pulso. Entonces le hacen un ecocardiograma, lo suben a la cinta o a la bicicleta, hacen todo el ejercicio, mientras le van haciendo la oximetría de pulso, y después que termina la prueba lo tiran otra vez en la... Bueno, no lo tiran, se tira el paciente en la camilla, literalmente es así porque hay que hacerlo muy rápido, y le hacen otra ecografía, otro ecocardiograma para ver cómo están moviéndose el músculo y las válvulas cardíacas. Eso me da una idea muy clara de cómo se está oxigenando ese corazón en el ejercicio máximo. Y después tenemos los buzos de categoría 2, que son los que tuvieron antecedentes de haber padecido una enfermedad moderada de COVID. Entonces, si son buzos recreativos, lo que se le va a hacer es una radiografía de tórax, si es anormal, tomografía, un electrocardiograma, un ecocardiograma, y si es anormal, con prueba de tolerancia al ejercicio, que es lo que acabo de mencionar recién. Un ecoestrés con oximetría de pulso. Y después tenemos el otro, el que estuvo mal, realmente muy mal. Entonces este hay que estudiarlo bastante conscientemente, hacerles prueba de función respiratoria, radiografía de tórax, electrocardiograma. Se le hace dosajes de unas enzimas que nos indican que hay lesión del corazón, del músculo cardíaco. El ecocardiograma y prueba de tolerancia al ejercicio. Si todo eso está normal, a pesar de haber tenido un cuadro grave, entonces listo, podrá volver a bucear o no. Eso lo definirá el estudio. Esto es lo que hizo la Universidad de California en San Diego, y en Inglaterra hicieron algo bastante más práctico a mi modo de ver. La Health and Safety Executive de Inglaterra lo que dijo es, bueno, si fuiste asintomático con PCR positiva, es decir, tuviste la infección pero lo pasaste muy bien, por ahí un resfriado, por ahí una cefalea y nada más. Entonces, una vez que se le dio el alta clínica, lo que hay que hacer es esperar un mes. Y después de un mes puede volver a la actividad de buceo. Si el paciente tuvo síntomas leves que tardaron un tiempo, esos síntomas leves pueden ser dolores musculares, problemas del olfato, del gusto, decaimiento, resfrío, un cuadro gripal más complejo, entonces esos tienen que esperar igual un mes. Estamos hablando que en una semana se curaron y que son asintomáticos. Un mes de espera después del alta y no requieren un control médico por un médico especialista en buceo, sí por un médico clínico, un generalista. Ahora, los que tuvieron síntomas moderados, que resolvieron o se curaron o desaparecieron todos esos síntomas, entonces ahí ya tengo que esperar un par de meses. Y si es necesario, sería ideal que fuese evaluado por un médico que tenga un entrenamiento en medicina hiperbárica y de buceo. Y después tenemos el otro, que los que tuvieron síntomas severos, hay que esperar 3 meses sí o sí. Una vez que pasaron 3 meses del alta del paciente, del buzo en este caso, sí debe ser evaluado por un médico que tenga entrenamiento en medicina hiperbárica. Y para ir terminando y no demorarlos más y ya dejarlos tranquilos, sabemos que es una infección bastante nueva, con poca historia, pocos antecedentes, porque tenemos 1 año y medio por ahí de historia y cada vez vamos viendo cosas diferentes y algunas cosas son muy favorables, otras no tanto. Pero estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo de esta enfermedad. El que tuvo el COVID y es buzo, hay que hacer lo ideal es que haga una interconsulta, una consulta o vaya a ver a un médico especializado en medicina de buceo. De esa forma va a evaluar en qué condiciones está el organismo, porque yo siempre digo lo mismo, para bucear no hay que estar sano, hay que estar apto. ¿Cuánta gente de los que están escuchando ahí tienen hipertensión arterial? Y eso no es estar sano. Pero la hipertensión en sí, como hipertensión, no es causa de ineptitud. Ahora, hay que estudiar para ver si hay alguna causa que no le permita bucear a un individuo. ¿Es una enfermedad que puede dejar secuelas? Claro que puede dejar secuelas. Yo les dije que una importante es la fibrosis o esa cicatriz que produce un endurecimiento del tejido pulmonar y eso nos predispone
a que tengamos cuadros de ruptura alveolar por sobredistensión pulmonar y aeroembolismo arterial gaseoso de lo que estemos respirando. Les recuerdo que la enfermedad de descompresión es a título informativo nomás, la enfermedad de descompresión se produce por burbujas que se generan por el gas inerte que estaba respirando el buzo. Si es aire, el gas inerte generalmente es nitrógeno, o también puede que hayan respirado mezclas sintéticas de trimix que pueden tener nitrógeno, helio y oxígeno, así que el gas inerte es el nitrógeno y el helio. En cambio, en el aeroembolismo arterial gaseoso, que es cuando se produce la sobredistensión pulmonar, las burbujas van a ser del gas que está respirando el buzo, hasta incluso de oxígeno puro. Ustedes saben que hay equipos que utilizan oxígeno puro para bucear, son equipos a circuito cerrado, pero si el buzo tiene un cuadro de sobredistensión pulmonar respirando una mezcla con oxígeno puro, va a tener burbujas de oxígeno circulando que le van a tapar la circulación del cerebro muy frecuentemente. Y además del aparato cardiorrespiratorio, como ya les fui mencionando, el COVID en todo su proceso tan florido de manifestaciones va a comprometer los riñones, el sistema gastrointestinal, recuerde que una de las manifestaciones son las diarreas, y el sistema nervioso. Y casi todos guardan relación o están relacionados con el compromiso del sistema vascular, en el cual se producen estas trombos y obstrucciones venosas sobre todo, que producen estas manifestaciones o estas secuelas. Entonces, para ir cerrando, una vez que el buzo tuvo la enfermedad, dependiendo de la gravedad hay que dejar pasar 1 mes, 2 meses o 3 meses para ir a un examen. Antes no vale la pena porque seguramente si lo hacemos antes, es muy probable que encontremos secuelas todavía, que no le hayamos dado el tiempo a que el cuerpo se recupere de todo eso. Entonces, bueno, dejemos pasar 1 mes si tuvimos síntomas leves o moderados y dejemos pasar 3 meses si tuvimos síntomas más graves. Y después de eso, entonces sí, ver a ver qué es lo que dejó en nuestro cuerpo y a ver si tenemos alguna limitación para bucear o no. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctor, gracias a ustedes. Pero sin duda nos quedamos un poco más instruidos sobre qué es lo que tenemos que hacer respecto a algunas consultas de los alumnos o de la gente que está al buceo deportivo y nos consulta o se interioriza qué es lo que pueden hacer. Había un par de consultas, un par de preguntas que hicieron sobre el chat. Una de ellas era ¿qué mezcla respiratoria estaban respirando los buzos cuando hicieron su actividad en el ejemplo que dijo el doctor Hartig? Esos buceaban, yo no recuerdo bien, pero eran buzos recreativos, así que buceaban con aire ellos. Pero hay un tema el cual en un momento generó preocupación porque en algunos buzos que yo les dije que producía alguna reacción bronquial, que producía espasmo bronquial, esos sí eran buzos que habían hecho buceos con mezclas nitrox. Entonces dijeron, ¿qué pasó ahora con el oxígeno? ¿Qué hacemos con estos buzos? Bueno, inicialmente medio como que hubo un gran desconcierto y hubo que suspender el buceo con nitrox o ver qué se hacía. Y bueno, y finalmente se demostró, por así decir, que no es el oxígeno en sí, sino es una respuesta no al oxígeno, sino la respuesta inflamatoria que queda como una reacción, como una respuesta reactiva de los músculos de los bronquios que hacen que ante ciertos estímulos se generen el espasmo y achiquen los bronquios. Pero no tiene que ver con el oxígeno, así que no hay problema. Así que eso por ahí lo pueden leer, pero es algo que ya ya pasó. Gracias por la aclaración. Sí. Bueno, no sé si alguno tenga alguna duda. Juan Cosentino. De todas maneras, vos me podés mandar las preguntas por mail si a alguno se le ocurre algo después, o qué sé yo, por ahí uno, me olvidé, no le pregunté esto. No hay problema, vos me preguntás, yo te mando las respuestas y listo. Bueno, ahí tengo una consulta de Juan.
que dice, se encontraron casos de enfermedades compresivas en caso de COVID. A ver, se me fue la página. Se encontraron casos de enfermedades compresivas en casos con COVID, tal vez producto de los trombos generados. Eso es una consulta que hace Juan Cosentino. No, lo que pasa es que el paciente que tiene COVID normalmente no bucea. Y no lo que uno le teme cuando bucea con haber tenido síntomas y sin estar evaluado es que tenga problemas sobre todo a nivel pulmonar y que haga sobredistensión, roturas de alvéolos y que eso genere, por la fibrosis que yo les decía, alguna fragilidad de los alvéolos, cosa que los ponga a un aeroembolismo arterial gaseoso, más que enfermedades con presión. Perfecto. Hubo un gran parate obviamente, en el mundo del buceo recreativo. Hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Muy poco. Tengo otra pregunta que dice, si usted tiene alguna información sobre los avances del estudio que está haciendo la DAN respecto a la vuelta del buceo después de un COVID. No, lo que están haciendo es recopilando, eso es voluntario, uno tiene que, si tuvo COVID, se anota, entra a la página de DAN, hay un lugar donde puede contactarse y hacen toda una base de datos con un seguimiento que le van haciendo, creo que dura un año el seguimiento, y lo único que quieren es ver a ver qué pasó con el que tuvo COVID. DAN siempre se preocupó, en un momento, se preocupó por buscar las cosas reales de verdad, es decir, las reales de vida cotidiana. En buceo, en descompresión, hubo un momento que el proyecto se llama Diver Project Exploration o algo así, que lo que querían hacer era juntar 1 millón de perfiles de buceo reales. Entonces, cuando uno iba a bucear no acá en Argentina, pero que en algún momento lo quisimos traer a Argentina, pero justo fue el momento que empezó a terminar el proyecto ese. Pero si uno iba al Caribe o al Índico, uno iba al operador y le decía, ¿no se quiere anotar como voluntario? Bueno, sí. Y a uno le colgaban en el chaleco una cosita que no era una computadora en realidad, que registraba el buceo, registraba la profundidad, el tiempo, la descompresión. Era algo mudo, sordo, no hacía nada, no hacía ruido, no hacía nada. Pero uno lo llevaba y después eso, el operador lo bajaba a una computadora y se lo mandaba a Estados Unidos. Y en Estados Unidos hacían un acopio querían llegar a 1 millón. En realidad no llegaron a 1 millón, llegaron a 400.000. Y era tanta la cantidad, pues lo que querían ver era en lo que se está buceando realmente, a ver qué incidencia tienen los accidentes descompresivos. Y en esto es más o menos lo mismo. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer buzos que han tenido COVID y le vamos a hacer un control, un seguimiento a 1 año. Y los contactarán de cuando en cuando para preguntarle a ver cómo están, si tuvieran un problema médico y demás y demás. Entonces, al final del año van a decir, bueno, hicimos el seguimiento de tantos, por decir, de 120.000 buzos que tuvieron COVID y las complicaciones fueron estas. No hacer un trabajo de investigación, sino hacer un trabajo retrospectivo de lo que tuvieron los buzos. Perfecto. Pero todavía está abierta la inscripción, hay que entrar a la página de DAN y uno se inscribe ahí. Después otra consulta es si se recupera la estructura alvéolo pulmonar, alvéolo capilar, perdón. Es una de las consultas que hacen en el chat. Normalmente, si no se produce una lesión importante que deja fibrosis, se recuperan. Se ha visto que hasta las lesiones que uno ve en la tomografía a los 30 días normalmente desaparecen. O algunas, bueno, si son un poco más importantes, hasta los 3 meses puede durar el proceso, pero no dejarían secuelas esas. Desde el punto de vista de buceo estaría todo bien. Pero hay algunas que no se sabe por qué, la respuesta individual de cada individuo, a algunos les genera procesos de fibrosis y entonces ahí se ven complicados. Bueno, Doc, genial. Hay un montón de consultas más. Si usted no tiene inconvenientes, se las hago llegar después. Sí, ningún problema, Fernando. Quédate tranquilo.
diferentes anécdotas y experiencias que cada uno cuenta, y obviamente incertidumbre respecto de algo tan novedoso y incipiente como es esta enfermedad. Espero que Sí. se pueda seguir avanzando médicamente y que todos podamos tener las herramientas como para dictar los cursos con seguridad y cuáles son los pasos a seguir ante cualquier eventualidad. Miren, yo les digo siempre, les recuerdo que nosotros tuvimos, es decir, nosotros me refiero a la raza humana, después del 18, que fue la gripe esta española que le llaman, después vino la polio. Y la polio le llevó desde el 20 más o menos hasta el 50, que se tardaron como 30 años en desarrollar la vacuna. Las vacunas para esta pandemia se hicieron prácticamente en un año o menos. Yo creo que los avances han sido tan importantes que van a ir, eh, yo no sé si va a desaparecer esta infección, yo creo que va a ser una infección más y que eventualmente, ustedes saben que acá en Argentina se está haciendo una investigación sobre el uso de una vacuna triple viral que es para el SARS-CoV-2, para son dos, para la bronquiolitis y me está quedando otra que no me acuerdo. Pero la idea es que yo creo que va a terminar siendo parte de una vacuna triple viral que le pondrán, será la de la gripe, la de los coronavirus, el SARS-CoV-2 y la de la bronquiolitis va a ser como una vacunación anual que nos tendremos que hacer durante un tiempo. Sí, evidentemente los más informados sobre el tema dicen que esta es una enfermedad que llegó para quedarse un tiempo largo, así que bueno, Sí. esperemos que no nos impida bucear. En el caso de tener alguna complicación podamos resolverla con salud y felizmente para poder continuar con esta actividad. Mira, Fernando, yo, como decía hoy antes que salgamos con toda esta charla, eh, hay que seguir cuidándose, no hay que bajar los brazos, por más que digan, sí, podemos no usar en el aire libre, hay que cuidarse porque claro, uno por ahí dice, bueno, sí, me agarro un COVID y yo sé que soy joven, tengo 35 años, no me va a pasar nada, pero no me va a pasar nada no quiere decir que no me deje secuelas y que no pueda bucear. Si tanto disfrutamos bucear, bueno, nos bancamos un año y medio de aislamiento y máscara y usar todo lo que estamos haciendo. Bueno, extendámoslos un poquito más hasta que estemos seguros y seguramente que vamos a poder seguir buceando sin limitación. Yo les Bueno, esa es la quiero... idea un poquito de de esta charla, de esta disertación. La verdad que para nosotros era un tema importante. Le agradezco muchísimo haber podido contar con usted para esta... Realmente hay mucho más por descubrir. Todos queremos que los cursos sean seguros, que la gente pueda seguir buceando, que podamos disfrutar de esta actividad, pero siempre con conocimiento de lo que nos está pasando internamente y de a quién deberíamos recurrir ante cualquier conflicto, ¿verdad? Así Sí, que por bueno, le supuesto, agradezco como vos nuevamente dijiste. por su participación. Afortunadamente hemos podido contar con su presencia y espero que siga siendo así durante mucho tiempo más. Bueno, cómo no, yo les agradezco a ustedes que hayan tenido la paciencia, que yo por ahí me trato de no hablarle de temas de terminología médica, pero a veces se me escapa algo y si me doy cuenta por ahí vuelvo y lo soluciono. Pero si no, bueno, discúlpenme, pero yo disfruto mucho compartir con ustedes. A mí el buceo me gusta mucho desde hace muchos años y como vos dijiste, que sea una diversión y no que sea una preocupación al bucear. Entonces, si nos cuidamos, vamos a poder seguir disfrutando y divirtiéndonos abajo del agua y ver lo que hay abajo del agua. Que, como yo siempre digo, no hay que ir tan profundo para disfrutarlo. Por ahí, si bajamos 10, 12 metros, se ve muy bien, los colores se disfrutan y la fauna también. Hay fauna interesante a poca profundidad, sin matarnos de hacer buceos tan profundos y tan agresivos que pueden llegar a ser para uno, ¿no? Perfecto, doctor, clarísimo como siempre, no lo molestamos más. Nuevamente No gracias es por su ninguna presencia molestia, Fernando. y quedamos atentos. Bueno, me alegro mucho que haber estado con ustedes y compartir un poco la experiencia que fui teniendo durante todo este tiempo. Gracias, Doc, que siga muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Saludos a todos y cuídense mucho, porque tenemos que seguir.
Igualmente, doctor. Hasta luego.